este es el Evangelio 3, el Evangelio de Lucas, ya hicimos el de Mateo y el de Marco, y solamente nos va a restar el de Juan, para terminar con el Evangelio de Juan. Es un esfuerzo, déjeme decirle, porque es bien difícil, sobre todo este Evangelio de Lucas, por la característica de quien fue que lo elaboró, porque era un médico. Los médicos son muy minuciosos con los estudios, son más investigadores y profundizan más. Y sintetizarlo, de verdad que ha sido un esfuerzo muy fuerte, porque aparte de que también quizás de los 4 evangelios, el que más capítulos tiene. Así es que tenga misericordia de mí en esta mañana de hoy, y vamos a tratar de hacerlo al tiempo posible. La narrativa de este evangelio de ese siervo Lucas. Como le decía, la gracia de Cristo está sobre nosotros, y como hemos venido diciéndole a ustedes, ya saben el motivo y el propósito de la narrativa de estos 4 evangelios, tanto el de Mateo, Marco, Lucas y Juan, que no es otro más el que podamos ayudar a las personas que se están discipulando y a los nuevos creyentes. ¿Para qué? Con una finalidad de aportar un granito de arena para que crezcan en la gracia y en la sabiduría de nuestro Padre del cielo. Amén, nuestro Señor Jesucristo. Para aprovechar mejor el tiempo, voy a entrar de una vez en materia. Y le voy a decir cuál fue y cuál era el contexto en el cual Lucas escribe su evangelio. Miren, le voy a decir que tanto el lenguaje como el estilo del evangelio de Lucas, por igualmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, dan una evidencia bien clara y precisa para pensar que fue la misma persona. En este caso, el doctor Lucas, médico de profesión, que escribió estas 2 obras cristianas. Por ejemplo, miren, de aquí el hecho de lo que dice Hechos capítulo 1, para que ustedes vean que fue Lucas, que dice versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando usted se va al versículo 3 del mismo capítulo 1 de Lucas, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtela de orden, oh excelentísimo, ¿quién? Teófilo. Es decir, que como ustedes ven en ambas partes, la dedicatoria a Teófilo constituye un fuerte y poderoso argumento a favor de la auditoría en común de estos 2 libros. Y la tradición de la iglesia, a unanimidad, dice que estas 2 obras son de Lucas. Tanto los teólogos como los eruditos dicen que era el médico del apóstol Pablo. ¿Y por qué decían eso? Por la cercanía que tenía con Pablo, y porque también había un sentido común entre ellos. ¿Entiendes? Había un sentido común, y era la parte de la evangelización. Dice el versículo 14 de Colosenses, para que ustedes vean que sigue apuntalando a eso. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. También en Filemón, ustedes saben que es un solo capítulo, y ustedes encuentran ahí en los versículos 23 al 25 exactamente lo mismo. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, Marco, Aristarco, Demas y Lucas. Es decir, que la evidencia apuntan directamente que tanto el evangelio de Lucas como el de los apóstoles, el libro de los Hechos, fue este señor Lucas, mi colaborador, dice el apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestro espíritu. O sea, ahí se confirma real y efectivamente que todo lo anterior apoya la evidencia interna y el punto de vista de que no hay razones, hermano, no hay ninguna razón para discutir o pensar en contra que estos 2 libros, pero especialmente lo que estamos tratando hoy, el Evangelio de Lucas, no sea de la auditoría del médico científico Lucas. Finalmente, los especialistas dicen que Lucas se apoyó en la narrativa del Evangelio de Marcos
como una fuente introductiva, es decir, lo buscó como un medio de él introducirse. Lo utilizó también en ese sentido. Y este evangelio fue fechado en el 70 después de Cristo. Otros dicen que Lucas escribió su evangelio antes que los Hechos y que lo elaboró durante la primera prisión del apóstol Pablo en Roma. Esto sucedió alrededor del año 63 después de Cristo. Y Lucas estuvo en Cesarea durante esos 2 últimos años donde el apóstol Pablo permaneció en la prisión. Amén, hermanos. O sea que está claro el origen sellado, vamos a decirlo así, del evangelio de Lucas. Finalmente, le diré que Lucas basa su exactitud de su obra evangelística con estos poderosos 4 argumentos. Número 1, Lucas tenía una preocupación por los orígenes del movimiento cristiano y otorga prioridad a los testigos presenciales. Número 2, que su deseo era el hacer conocidas todas las cosas desiertas, como dice este versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Perdón, no es aquí, me confundí, es en el capítulo 1. En el capítulo 2, tal como los enseñé, los que deben en el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahí se me olvidó mover la página, es el versículo 2 del capítulo 1 de nuestro texto de hoy. Tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros o fueron ministrados por la palabra. Número 3, la secuencia cronológica o relato ordenado de los acontecimientos. Y número 4, Lucas también se marcó en una exactitud y veracidad de todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 4 de nuestro texto principal de hoy. Para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Por eso quiero ahora que se vayan al capítulo 1, donde vamos a iniciar la narrativa después de la introducción, de conocer cuál era el procedimiento, cuál era el contexto y todas esas cosas acerca del evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 1, verso del 1 al 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra de Dios, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a exponerla con sencillez de corazón. Que sea tú poniendo palabra en mi boca, Señor. Te damos gracias por la ministración del Espíritu Santo para hacer este trabajo muy incómodo, muy difícil. Pero con tu gracia, bajo tu poder, nosotros lo podemos hacer. Solamente te pedimos tu fortaleza, Señor, que nos siga ministrando, que nos siga guiando por la responsabilidad que tenemos aquí en estos ministerios, de la palabra, de la finanza, de todas las cosas que tú has puesto, Señor. Y te digo algo, Padre. La única cosa que nosotros queremos es que seas tú el que reconozca lo que nosotros hacemos. Porque los ancianos pastores de las iglesias están para reconocer lo que hacen los hermanos. Y te damos gracias porque tú eres nuestro único pastor, de darnos la fuerza y el apoyo para hacer estas cosas. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Tú eres el Rey, tú eres el Rey. Y por ti han sido escritos estos 4 evangelios. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Miren, hermanos, antes de empezar el desarrollo de este acontecimiento, de los acontecimientos más importantes del evangelio de Lucas, los que están en Lucas, los otros que no están en Lucas, quiero que veamos 4 cosas que son fundamentales en cuanto al contexto. Y es, número 1, el contexto histórico, que incluye, número 1, la vida de Jesús. Número 2, la comunidad cristiana. Número 3, la cultura y lo social. Y número 4, lo religioso. Vamos a ver el histórico. Lucas investigó fuentes y entrevistó a una serie de personas, testigos, para su narrativa ordenada de lo que fue la vida y el ministerio de Jesucristo a través desde su nacimiento, su muerte y su resurrección. Número 2, en cuanto a la comunidad cristiana, Lucas lo escribió a los cristianos para buscar una confirmación de su misión o de catequesis, es decir, de parte de su doctrina. Número 3,
en el aspecto cultural y social. Lucas escribe para una sociedad griega y lo hace como es natural en el idioma griego, en una escritura griega. Y en lo social se extendió más allá. ¿Por qué más allá? Porque llegó a la comunidad judía y llegó también a los gentiles. Es decir, él se extendió a otras comunidades. Amén, hermanos. Finalmente, en lo religioso, se ve su ímpetu en tratar de que los gentiles y los griegos también participaran del evangelio. Lucas también tenía conocimiento de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y también sobre el rechazo que había oficial en la sinagoga a los cristianos y los que podrían haber influido en su enfoque hacia una audiencia más amplia. Es decir, que este señor investigó todo y él estaba claro lo que él estaba buscando y era transcribir, no solamente por medio de personas y escritura y cosas y dichos, sino de los hechos fundamentales de la misma persona que lo vivieron. Y por eso él fue tan meticuloso para tratar de escribir este evangelio. Vamos a ver lo que dice ya en detalle. El capítulo 1 en su versículo 1 y 2 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué vemos en esta primera reflexión en esta mañana de hoy? En este evangelio de Lucas. Hay algo muy importante y es que la investigación no estaba influenciada por el Espíritu Santo, en el caso de Lucas. La investigación cuidadosa de los hechos por parte de autores humanos. Más bien, la fuente de Lucas, en este caso, lo que él consideraba, la que él no consideraba que era inexacta, sino más bien insuficiente, eran dos tipos. La número uno, la oral, y número dos, la escrita. Y le hago saber que muchos habían tratado de organizar de manera ordenada las colecciones de fragmentos de las enseñanzas de las obras de Jesús. Los testigos presenciales habían preservado y narrado lo que habían visto. Pero Lucas, un tipo muy minucioso, no tenía el interés de escribir teorías religiosas, sino más bien que él cuenta las buenas nuevas de su evangelio, las cosas que entre ellos fueron ciertas y que ellos pudieron vivir. Es decir, que estuvo bien de cerca él con estas personas que estuvieron con Jesús. Vamos a seguir, dice el versículo 3 y 4 del capítulo 1 de nuestro texto central de hoy. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces vamos a ver ahora quién era Teófilo y por qué Lucas se refiere a él. Observamos aquí esta expresión, después de haber investigado con diligencia, dice Lucas. Lo que nos dice Lucas aquí es que él traduce su interés por mantenerse apegado ¿a qué? A los hechos como historiador. Y cuando dice a Teófilo, lo que está describiendo aquí es escribírtelo por orden. No necesariamente aquí Lucas se está refiriendo a que era organizarlo cronológicamente. No, de ninguna manera. Más bien era al contrario. Era un ordenamiento lógico del material que él entendía que podía transmitir mejor el mensaje de lo que fue el evangelio de Cristo, es decir, todo lo que sucedió con la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su final. Amén. Vamos a seguir. Dice finalmente esta parte aquí de que cuando dice a Teófilo, lo que quiere decir la palabra Teófilo es, su nombre significa amigo de Dios. La identidad era desconocida y vemos que aunque la dedicatoria era directamente para él se cuidó mucho de hacerlo para él, pero que también para las demás personas. Finalmente dice el versículo 24, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Amén, hermano. Una cosa muy importante que no quiero dejar de resaltar en este evangelio, en comparación al de Mateo y al de Marco, es que mientras Mateo inicia su evangelio buscando la conexión con la analogía de Jesús, como ustedes lo vieron en el evangelio, sobre todo en el primer capítulo,
con el pueblo, o sea, ligando a Jesús con el pueblo de Israel. Marcos lo hace con el profeta Juan el Bautista, anunciando la llegada del Mesías y su reino, pero al mismo tiempo conectando de alguna manera el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, como es lógico entender. Amén. Mientras que Lucas lo inicia con una dedicatoria a esta figura que al parecer era una figura de alto rango, que llevaba por nombre Teófilo. Veamos ahora, en resumen, estos acontecimientos restantes del capítulo 1, versículos 35 al 38. Vamos a ver la anunciación del nacimiento de Jesús. En el versículo 41 al 45, la visita de María Elizabeth. Y finalmente la profecía de Zacarías, que no aparece ni en el Evangelio de Mateo, ni tampoco en el de Marcos. Por eso es que esto es una investigación un poquito complicada. En el capítulo 2 vemos también el nacimiento de Cristo, la circuncisión de Jesús, a Jesús cuando es presentado en el templo, que no están tampoco ni en Mateo ni en Marcos. Y vamos a ver lo que dicen los versículos del 1 al 14 del capítulo 2, de Lucas. Amén, hermanos. Amén. Aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto el César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, es decir, del linaje de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo, a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en el mesón. Finalmente, para ir sintetizando un poquito más la cosa, dice del versículo 11, ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señales. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gracias a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, hermano. En el versículo 21 vemos que se cumplen los 8 días para la circuncisión del niño. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y en los versículos 22 al 24 vemos a Jesús que es presentado en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o palominos había que ofrecerlo como efecto de gratitud. Como ustedes pudieron ver, Lucas, de manera meticulosa, describe las circunstancias históricas que rodean el nacimiento de Jesús. Lucas lo relaciona con los hechos ocurridos en el Imperio Romano cuando Augusto César fue emperador en los años 30 a.C. hasta el año 14. También Cirineo era gobernador de Siria entre el 10 y el 7 a.C. Y de nuevo, porque este señor fue gobernador 2 veces, lo hace entre el año 6 al 9 después de Cristo. La realización del censo tenía que ver con los impuestos del Imperio Romano. Era un asunto de dinero, no solamente era por contar gente. Con relación a la circuncisión de Jesús, el versículo 21, que ya lo leí, solamente voy a resaltar que luego de cumplirse los 8 días de nacido, era una tradición judía el circuncidar a los varones y al mismo tiempo poner el nombre. En este caso ya ustedes saben que fue un nombre concebido por el ángel antes de que naciera Jesús. Amén. Con relación a la presentación en el templo, solo le diré que esta ceremonia de purificación nosotros las vemos desde el principio en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 de Levítico, versículo 2, 8, y que no lo voy a mencionar por falta de tiempo. Esto ocurría unos 40 días después del nacimiento de un hijo varón. Seguidores de Cristo. En el capítulo 2 vamos a resaltar, ya que no aparece en los evangelios de Mateo ni de Marcos, de manera breve, ver a Jesús como el niño que asombra a los doctores de la ley, verlo como crecía en sabiduría y en la gracia del Dios Padre. Vamos a ver esto aquí en los versículos 41 al 47 y del 51 al 52 del mismo capítulo 2 de Lucas. Dice el texto: iban sus padres
todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino un día y buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Era muy inquieto el joven. Todo lo que oían se maravillaban de su inteligencia. En el versículo 51 al 52 dice: descendió con ellos y volvió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y los hombres. Poderoso esta parte aquí. En el capítulo 3 vemos a Juan el Bautista preparar el camino. Luego vemos a Jesús y la genealogía de Jesús, que también la describe Mateo, que no voy a mencionar porque ya la vimos en Mateo. Capítulo 4 vemos la tentación, que tampoco la vamos a ver, de Satanás, cuando lo lleva al penáculo en el monte. Eso también lo vimos. Así como también el rechazo de Jesús en Nazaret, visto antes. Igual forma, predicar en Galilea, que vimos también en estos evangelios. Igual ver a Jesús echar fuera a los demonios, que también vimos en el capítulo 5. Jesús llama a sus discípulos a limpiar el templo, que ya vimos anteriormente. También vimos que Mateo era recaudador de impuestos y que también Jesús perdonaba y sanaba a un paralítico. En el capítulo 6, Jesús, Señor del día de reposo, sanar y elegir a los 12 discípulos, visto en Mateo y en Marcos. También vemos una gran multitud, el árbol que se conoce por su fruto, en los versículos 43 y 45. En el capítulo 7, 8 y 9 vemos el propósito de la parábola, la explicación de la parábola, la parábola del sembrador, el candelero, que fueron vistas antes. Vemos a la madre de Jesús y a sus hermanos que vinieron a él, y esto sí lo voy a narrar en el versículo 19 al 21 del capítulo 8. Dice el capítulo 8 de Lucas, versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él. ¿Por causa de qué? De la gran cantidad de gente que le seguía. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces, esto es algo muy importante para que vean el propósito real del Señor. Entonces le respondió y le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué? Y las hacen. Esos son para Jesús las personas que son sus familias y sus hermanos. También vemos en este mismo capítulo que el viento y la sola obedecen a Jesús. Da vida a una muchacha y sana a una mujer. En el capítulo 9 vemos la misión de los 12. Jesús alimenta a 5,000 personas, predice su muerte. Pedro confiesa a Jesús como el Cristo y la transfiguración de Jesús, que ya la vimos. Incluso hice un mensaje completo acerca de la transfiguración de Jesús delante de Santiago, de Pedro y de Juan, que ya la vimos antes. En el capítulo 10 se habla sobre la palabra del buen samaritano, y aquí sí voy a pararme porque esto sí tiene un sentido muy importante. Capítulo 10 de Lucas, versículos 25, 27 y 33 al 37. Cuando lo tengan me dicen amén. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el contexto por el cual entonces Jesús viene a explicarle la parábola del samaritano. Entonces, se lo voy a sintetizar desde los versículos 33 al 37. Ustedes saben la historia. Había una persona que estaba herida, pasó un levita, pasó un sacerdote y pasó también el levita, el sacerdote y el samaritano. Entonces,
ninguno de los dos se paran y el último que se para es el samaritano. Entonces, en el versículo 33 empieza este relato muy poderoso. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndola en una cargadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más yo lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién pues, y aquí está la poderosa pregunta del maestro Jesús, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le contestó, ve y haz tú lo mismo. Es decir, esto es muy importante para los nuevos creyentes porque, como vamos a ver ahorita con las parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo, el problema con nuestro Señor Jesucristo era que los que eran marginados y los que eran personas despreciadas, para Él tenían un valor como debe de tenerlo nosotros. Y por eso esta figura es tan importante aquí. Miren, yo calificaría esta parábola como la ayuda que proviene de una fuente despreciada en su valor humano. ¿Por qué digo esto? Bueno, por el hecho de que había una marcada fricción, y eso lo vamos a ver ahora en el Evangelio de Juan, que voy a abundar un poco más después ahí también el mes que viene. Había una marcada fricción étnica, es decir, entre razas, muy acentuada entre judíos y los samaritanos, como vemos en el Evangelio de Juan. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 9? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Por eso se hace gigante la valoración de esta parábola, y por eso la quise traer, porque es sumamente fundamental ver esto. 2 etnias que no interactuaban con ninguna frecuente, o frecuentemente, vamos a decirlo así, y en algunos casos existían hostilidades entre ellos, pero siempre hay un pero. Pero para Jesús, temprano en su ministerio, le enseñó a sus discípulos cuál era la verdad de lo que es el amor al prójimo. El Señor ministró a la mujer samaritana, a la gente de Samaria, como vemos en el capítulo 4 de Evangelio de Juan. En esta parábola, la fuente de asistencia, oiga bien, no fue ningún pariente o ningún conciudadano de Israel. No, sino un despreciado samaritano. Y esto nos recuerda, y se nos quiere recordar con este tipo de parábola, que la gran tragedia de nosotros los seres humanos es el prejuicio. El prejuicio que nos separa de quienes pueden eventualmente ofrecernos alguna ayuda. Una paradoja, pero es así. La compasión del samaritano merece el mayor de los elogios y reconocimiento porque, bueno, porque la persona a la que asistió bajo circunstancias normales, usted puede estar seguro en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, probablemente ni siquiera le había dirigido la palabra. Pero Cristo vino a romper esa separación semejante entre los seres humanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el velo que nos separaba, que habla el apóstol Pablo en una de las cartas de Corintios? El velo aquí también, él vino a separar, a romper esa separación semejante entre los seres humanos. En el capítulo 11, versículo 1 al 4, vemos la oración modelo de Jesús, que también la traje porque es importante ver algo que también dice Mateo más adelante. Dice el capítulo 11, versículo 1 al 4 de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en su lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor le dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pan nuestro de cada día, el pan nuestro que le dános hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Podemos decir aquí que cuando Jesús dice, cuando oréis, en el versículo 2,
Esto no significa, y esto es muy importante para los nuevos creyentes, que usted lo que vaya a ponerse como un papagayo, a hacer una plegaria, o hacer un ritual para estar repitiendo la misma cosa. No, 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 no. Más bien es una guía, es un modelo a seguir para cuando oremos. Por eso dice allá en Mateo, ¿qué dice Mateo capítulo 6, versículo 5 al 8? Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar ¿en qué? En público. Y orando, no uséis, este es el texto que quise traer, pero tenía que traerlo de arriba. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, que esto es una oración modelo, no para repetir las cosas como un papagayo. Amén. Luego también, finalmente se ven ahí los temas en el capítulo 12. Jesús enseña sobre el temor a Dios, a evitar y a guardarse la hipocresía, la parábola del rico necio, el no afanéis, como también vemos en Mateo capítulo 6, a los siervos infieles, y ya Cristo que trae división también. En el capítulo 13, vemos el espíritu de enfermedad, y esto sí quiero que lo veamos. Dice el versículo 10 al 13 del capítulo 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ya una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Poderoso texto este. También vemos la parábola de la levadura, el camino estrecho. Finalmente Jesús lamentarse por Jerusalén. En el capítulo 14 vemos a Jesús sanar a un hidrópico en el día de reposo. La parábola del gran banquete y el precio del discipulado también. La sal insípida que no vale nada. Son temas, como ustedes han podido apreciar, es mucho el material y sobre todo en este evangelio. Un trabajo sumamente complicado y difícil de poder resumir y sintetizar todos los evangelios sin dejar muchas cosas afuera. Por eso solamente a veces le menciono, por falta de tiempo, destacar solamente los títulos importantes de cada uno de estos 4 evangelios como lo hemos hecho hasta ahora. En el caso de la parábola de la oveja perdida, y aquí sí me voy a detener porque esto tiene mucha importancia, además no aparece ni en Marcos, ni en Mateo, ni tampoco en Juan. Vamos a ver ahora la parábola que tiene una enseñanza muy poderosa, estas 3 parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Son parte esencial de este evangelio de Lucas. Y entro entonces con ella a la última parte de esta palabra de hoy, con estas 3 poderosas palabras que solamente aparecen aquí en el evangelio del doctor Lucas, fiel y amigo colaborador del apóstol Pablo. Vamos a empezar, capítulo 15. Quiero que presten atención porque aquí está la enseñanza central de esta palabra en esta mañana de hoy. Se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Anoten ahí, publicanos y pecadores. A los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pobres recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Eso hablaba el apóstol Fernández en estos días. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y les digo, dice el Señor, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Primera parábola. Notemos aquí, miren, ¿quién eran los críticos de Jesús?
y las personas que le hacían la vida imposible. No eran más que los fariseos, los seduceos, los publicanos. Y ellos tenían una abierta oposición a que Jesús anduviera y tuviera con estos grupos reconocidos de pecadores y gente socialmente repudiados. Dio lugar, precisamente esta misma situación de esta gente, dio lugar al origen de estas 3 parábolas de Jesús, que no son más que una verdadera ilustración, óigalo bien, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, del amor y la preocupación de Dios por los pecadores y las personas rechazadas. Esta actitud tomada por Cristo se oponía totalmente a aquellos que se creían que eran justos. Y aquí los fariseos, que se creían justos y sin mácula, eran las 99 ovejas, las 9 monedas y el hermano mayor del hijo pródigo. Los publicanos y los pecadores corresponden a la oveja perdida, a la moneda perdida y al hijo perdido. Voy ahora con la parábola de la moneda perdida. Y dice el versículo 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dramas, si pierde un drama, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas en el vecindario, las que siempre están chismosas, pendientes, y diciendo: gozad conmigo porque he encontrado el drama que había perdido. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Poderoso texto ahí. ¿Qué le puedo yo decir aquí? Miren, lo que vemos aquí incluye también la parábola de la oveja perdida. Lo que nos está demostrando Lucas Jesús a través de esta palabra por medio del Evangelio de Lucas es que ilustra el mismo aspecto por parte del Señor. ¿Cuál es ese aspecto poderoso? Que Dios se preocupa por el que se ha perdido y se goza con la reparación, con la restauración de ese hijo que se había perdido. Mas, sin embargo, a diferencia de aquellos legalistas que se consideran justos, no tienen conciencia y por eso viven perdidos, descarriados, inmersos en sus delitos y pecados. Y por eso son personas perdidas, sin ninguna esperanza de ser salvos, siempre salvos. Amén, varón. Salvo, siempre salvo. Ese era el problema de esta gente. Vamos ahora, finalmente, a la parábola más poderosa de estas 3, porque intervienen otros factores aquí. No solamente de lo que se pierde y ha encontrado, sino que hay otros factores más que tienen que ver con el amor y otras cosas más. Nosotros los cristianos le llamamos el hijo pródigo. Dicen los versículos 11 al 24. Se lo voy a sintetizar, le voy a leer unos cuantos así rápido para que el tiempo me dé. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, a su finca, para apacentar los cerdos. Deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Volviendo en sí, aquí empieza la parte importante. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, por eso le digo que esto tiene mucho más profundidad, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, no le hizo caso mucho al muchacho: sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y ponerle el calzado en su pie. Y traer el cerdo, el becerro más gordo, matarlo, vamos a comer. Y como dice el apóstol, comamos y hagamos fiesta porque mañana moriremos. Porque mi hijo muerto era
y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Todo el mundo menos otra persona. Bueno, vamos a observar esto aquí. Miren, a la muerte de un padre, en la tradición judía, la ley judía, le otorgaba una tercera parte al hijo más joven y 2/3 partes al mayor, según vemos como dice Deuteronomio capítulo 21 versículo 17. No es el tema ahora mismo. Pero aquí la petición del hijo menor pone de manifiesto su naturaleza de rebeldía. Hijos que hay rebeldes, hay otros que no son rebeldes con su padre. Y el deseo de independizarse del padre. Un padre que por demás era judío, y este padre judío podía alegar, es decir, por la ley, podía alegar su riqueza antes de su muerte, que en este caso sucedió con el hijo perdido que pidió herencia antes de que su padre falleciera. Otra cosa que tenemos que resaltar aquí es el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? No muchos días después, juntándolo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y allí qué? Desperdició su bien y viviendo ¿qué? Perdidamente. Una vida loca. Esto que vemos aquí en este versículo 13 no es más que la inmoralidad sumada a una apostasía. Porque aparte de irse a derrochar todo el dinero, él se une y se junta con personas, no porque sean campesinas y gentiles, sino personas que eran precisamente despreciadas, que tenían crianza de cerdo, y aquí está el punto clave. Lo consideraban impuro por la ausencia que seguía Jesús. El que tenía cerdo y comía cerdo era una persona impura, ya que los cerdos eran animales impuros para los judíos. En el versículo 18 y 19 vemos a este hijo pidiendo arrepentirse de todos los pecados, rechaza ahora el pecado y reconoce que ha ofendido a Dios y a su padre. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Me levantaré y a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, se movió a misericordia y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Además de tener a un padre presente en su claro, cualquiera, porque tú tuviste bien y cuando te vas a derrochar los cuartos y estás malandro, ¿en qué tú vas a pensar? Tú no vas a pensar en tu enemigo, tú vas a pensar en un familiar tuyo. En este caso pensó en su papá, que sabía que también tenía, que él había dejado mucho dinero allá también. Entonces piensa en el padre, tiene bien fresco el recuerdo del padre y también de su familia. Vemos que hay un cambio de actitud en el corazón de este hijo, porque él manifiesta una profunda modificación de lo que era una aberrante conducta que él tuvo frente a su padre. Finalmente, en los versículos 21 al 24, vemos al hijo confesarle a su padre las palabras de confesión. Y aquí se ve algo sumamente poderoso. Y es que el padre prácticamente no le hace caso al hijo. Ahí está la misericordia. Levantándose vino su padre. ¿Qué hizo el padre? Corrió y echó sobre su cuello. El padre, movido ¿a qué? A misericordia, corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué? Y lo besó. Y dijo el padre, y le dijo al padre: he pecado contra ti y contra el cielo. Ya, bueno, pero el padre dijo a su siervo, o sea, ignoraba desde cierto punto de vista las últimas palabras que el hijo le estaba diciendo, producto de su confesión de pecado, de haber hecho lo que hizo con su padre, irse a vivir una vida con ramera, a desperdiciar todo el dinero y habiendo desobedecido en primera instancia a su padre. Hay una exclamación poderosa aquí de amor y de misericordia. Por eso esta de las tres parábolas es la más poderosa y la más profunda. El padre aclama: este es mi hijo, se había perdido y es hallado. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque es el caso de todos nosotros. El caso de este hijo pródigo es el caso de cualquiera de nosotros, que andábamos inmersos en nuestro delito de pecado, estábamos perdidos, no hemos derrochado la herencia económica porque no la teníamos, pero sí la inmoralidad en muchos casos, y más sin embargo el padre
acude a nosotros, nos llama y está dispuesto a besarnos y siempre a echarse en el cuello. Y por eso dije, bendito es el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Finalmente vemos la recepción del Padre con su Hijo. Muestra que el arrepentimiento genuino, oiga bien, no solo trae perdón de pecados, sino también nuevos creyentes, trae una completa restauración, como de igualmente Jesús nos dio a cada uno de nosotros su perdón cuando nos arrepentimos por nuestras malas acciones de pecado. Amén. Ahí va un grande amén. Como notamos, estas tres parábolas simbolizan el hecho de que Jesús está presto a perdonar, a restaurar a aquellas personas que se pierden y están inmersos en sus delitos y pecados. A diferencia del hermano mayor, que nunca estuvo de acuerdo con el festejo de su padre, con lo que hizo, por lo que había hecho su hermano perdido, que fue hallado y perdonado. Así como también los fariseos nunca mostraron justicia con aquellas personas que se le perdonaba y se le recibía para restauración y vida eterna. Esa es la otra cara de la moneda. Amén, hermanos. Con la resurrección, con este resumen bien corto de estos títulos, porque solamente voy a hablar de los títulos del capítulo 16, 17, 18 y 19, solamente leeré por falta de tiempo la visita de Jesús a Zaqueo, porque esto implica algo ya para terminar, que está en el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 1 al 10, y que por la gran unción del Espíritu Santo no cometí un error esta mañana. Cuando lo tengan me dicen amén, sí, porque el diablo es sucio. Dice de versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pero que también era un pineo, era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto es muy poderoso aquí, sumamente poderoso. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, porque siempre es lo mismo. Los fariseos y ese grupo de publicanos y saduceos siempre iban a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Él dijo: yo no he venido a buscar justo, a llamar a justo al arrepentimiento, sino a los pecadores. Este es el caso poderoso aquí de este texto. A posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los padres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, venía del linaje de Abraham, de David, hasta llegar hasta ahí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Fíjense que como una secuencia cronológica, los hechos que Lucas apunta, no solamente con las tres parábolas, sino con este poderoso tema, que realmente no aparecen en los otros evangelios y que eran necesarios aportarlo y tratarlo para los nuevos creyentes y refrescar la memoria de los viejos creyentes. Miren, la palabra aquí, para salvación, que es la que usa en el texto, que no debía haberlo echado a un lado, lo voy a buscar aquí, en el texto. Cuando dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, es decir, a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Aquí la palabra salvación es soteria. Sí, así mismo usted lo oye, soteria. Y se compara con soteriología. La gente puede pensar que es brujería o cosas esotéricas, que significa, oiga bien, liberación, preservación, sanidad, prosperidad, felicidad, rescate y bien. El bien aquí en sentido general. También sotería o soteria se usa para lo que es temporal y lo que es material. También en sentido espiritual y eterno. Y en el Nuevo Testamento usaba la palabra especialmente para designar el bienestar espiritual. Y la salvación en este caso que habla Jesús aquí
es una posición del presente. Por eso Jesús le dice ahí, ¿qué dice ahí? Hoy, o sea, en el presente. Hoy, en el presente, ha venido salvación a esta casa. ¿Pero a qué? Apuntando también hacia el futuro. Es decir, apuntando hacia la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque la plena realización de la salvación es en el futuro. Aunque la estamos gozando ahora, es en el futuro. Cuando dice el versículo 10, lo que le leí, no es más que el anuncio o el propósito de la misión de Jesús, que es en contra a la expectativa y a la política de lo que mucha gente pensaron cuando Él vino. Que Él venía a instalar un reino, que iba a destruir a los romanos y que iba a acabar con todo el mundo. Y no. Él vino a buscar y a restaurar al que se había perdido. En el capítulo 20 vemos que impugna la autoridad de Jesús, la palabra de los labradores, los fariseos y los tributos del César, los seduceos y la resurrección. Capítulo 21, la venida, la viuda y la ofrenda, la destrucción de Jerusalén, las señales del fin y de los tiempos, que ya vimos todo eso en los otros evangelios. La parábola de la higuera, en el capítulo 22, el complot para matar a Jesús, la disputa de los discípulos de quién se iba a quedar, quién era el mayor, la negación de Pedro, la oración en el Getsemaní con la traición, el capítulo 23, Jesús entregado a Pilato, el rey en la cruz, y a Jesús que es sepultado en la tumba de José de Arimatea. En el capítulo 24, que es lo mismo que narra Mateo y Marcos, por eso no lo voy a mencionar, finalmente vemos el camino de Emaús, los ojos de los discípulos son abiertos y a Jesús que abre el entendimiento a sus discípulos y finalmente la asunción de Jesús a estar a la diestra de nuestro Padre del cielo intercediendo por nosotros. Dile a Rafael que no se vaya, que ya venga a poner la alabanza, porque él siempre se va. No te vayas, ven. Oye, qué destino el de Margobete. Las 12 en punto. Estamos en tiempo. Seguidores de Cristo. Este evangelio de Lucas, que como yo lo hice, fajado de estudiantes. Sí, yo sé que te evangelio de Lucas, pero tú sabes que el demonio se mete para. Él anda buscando a quien al lado de nosotros, a quien devorar. Pero a mí no me va a devorar, se va a llevar esta hermosa ministración por medio de su alimento, la palabra de Dios. Está muerto tú ahí, Rafaelito. Este evangelio de Lucas encontramos las distintivas características que no son más que las maravillosas historias de los objetos perdidos. Como se le conoce a esta parábola, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Estas solamente las encontramos en el evangelio del doctor Lucas. Lucas también enfatiza en su evangelio la actividad poderosa del Espíritu Santo. Algo que no se encuentra muy definido en los evangelios de Mateo y de Marcos. Porque si el Espíritu Santo no ministra al papá de ese señor, de ese que se puede derramar, no era verdad que él iba a tener amor para ese hijo. Desde las primeras líneas de la descripción que hace Lucas, pone a las personas como llenas del Espíritu Santo. Otra cosa que caracteriza este evangelio de Lucas es que él destaca la misericordia y la compasión de Jesús hacia los marginados, hacia los pobres, a los pecadores. Y lo ilustra con ese gran mensaje, esa gran enseñanza de Zaqueo y con la parábola del hijo pródigo. También Lucas, que no lo hace Marcos ni Mateo, trae una verdadera ilustración de lo que es la salvación universal. Lo hace más completo que otro evangelio, que ofrecen otro evangelio. Lucas enfatiza la importancia de la oración y la acción constante del Espíritu Santo, tanto en la vida de Jesús como así también en la iglesia primitiva. De igual forma también al final de su evangelio, y como igual que en el evangelio de Mateo y Marcos, termina su evangelio con los momentos finales de la vida de Jesús,
su arresto en el Monte de los Olivos, en el que conocemos como Getsemaní, máquina de comprimir aceite, el aceite de oliva, con judíos a la cabeza, entre los fariseos y los centuriones romanos, que lo apresaron y lo llevaron ante el emperador romano Poncio Pilato. Su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, la gran comisión, oiga bien hermano, son los elementos fundamentales de nuestra fe cristiana. Para todos nosotros los que hemos creído en Cristo, Jesús, y en Él ponemos nuestra confianza y nuestra fe de que tanto este evangelio de Mateo, de Marco y Lucas y el de Juan que vamos a ver el mes que viene, son los hechos fundamentales de nuestra fe para salvación y vida eterna. Así que hermano, lo puede subir. A este gran rey y Señor que Lucas ha descrito por medio de sus enseñanzas y de su evangelio, a este rey y Señor Dios, sea la honra, sea el honor y sea la gloria por toda una eternidad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos podido hacer. Bendito es tu nombre. Te damos gracias por el apoyo, por la administración y la dirección, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, Señor. Porque tú tienes el poder para mantenernos en pie, para fortalecernos, para hacernos reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras miserias humanas, Señor. Estos evangelios nos nutren de tu poderosa palabra, pero más que de tu poderosa palabra, de tu poderosa enseñanza. Porque en cada uno de ellos hemos visto cosas distintas, pero todas se unen para hablar de tu grandeza como Rey y Señor del universo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde antes de la fundación del mundo tú estás con nosotros. Nos has predestinado, nos has escogido para salvación y vida eterna, porque tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey poderoso, capaz de traernos de la tiniebla a la luz inaccesible que representa tu vida en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana de hoy, porque sabemos, Señor, que sin ti no somos nada. Para nosotros todas las cosas son imposibles, pero para ti no hay nada que sea imposible. Todas las cosas oran para bien y son sí y sí en ti. Te damos gracias, Señor, por tu apoyo, por tu administración espiritual y porque nos permite, Señor, aportar un granito de arena en el crecimiento de nuestros hermanos en la fe. Ayúdalos a que comprendan cuál es la magnificencia, la grandeza y la gratitud que como cristianos nosotros tenemos que tenerle a un Rey como tú, Señor. A un Rey y Señor como tú, capaz de sacarnos del lodo fanganoso y traernos a limpiarnos con tu sangre preciosa, Señor. Te damos gracias, porque somos limpios en ti. Las dudas se quedan para el diablo. Nuestra fe es en ti, y por eso te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias por este domingo. Gracias por esta palabra. Gracias por los hermanos que vinieron. Gracias por los que no vinieron. Guíanos en tu presencia. Guíanos por medio de tu misericordia, ahora que vamos para nuestros hogares, Señor. Y que cada uno de nosotros veamos la gracia tuya encima de su cabeza. Sobre todo cuando empezamos la rutina del día a día, a partir de esta tarde y de mañana lunes en nuestro trabajo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.